Bienvenidos al misterio 12 de las matemáticas antiguas. Yo soy el gato que cuenta, y el misterio de hoy es la matemática invisible, el código que nadie llamó matemática. Hay algo realmente extraño en la historia humana. Durante decenas de miles de años, nuestros ancestros no escribieron números, no formularon ecuaciones, no tenían una teoría matemática formal, y sin embargo, dividían círculos con una precisión asombrosa, construían alineaciones astronómicas perfectas y tejían patrones tan complejos que hoy los describimos con la teoría de grupos. Organizaban sus aldeas siguiendo estructuras fractales. Todo esto sin símbolos, sin fórmulas, sin lo que hoy llamaríamos un lenguaje matemático. Así que surge una pregunta incómoda, casi un misterio. ¿Cómo es posible que una civilización aplique matemáticas avanzadas sin siquiera saber que existen? ¿Fue pura intuición? ¿Casualidad? ¿O hay algo mucho más profundo? ¿Algo que hemos pasado por alto? Viajemos a Sudáfrica, hace 75.000 años. Allí, alguien grabó en un trozo de ocre un patrón geométrico, un entramado cruzado, perfectamente regular. Un diseño abstracto que demuestra una mente capaz de concebir y ejecutar un orden simétrico. Ahora, avancemos hasta Mesopotamia, hace unos 8.000 años. Las cerámicas de esa época muestran decoraciones con divisiones exactas del círculo, progresiones que se duplican, flores con 4, 8, 16, hasta 32 pétalos. Cada división es precisa, y claro, tenemos Stonehenge. Sus enormes piedras no solo forman círculos, sino que lo hacen manteniendo relaciones geométricas específicas y alineaciones astronómicas que marcan solsticios y equinoccios. Nadie que construyó Stonehenge dejó un manual de instrucciones o un tratado de geometría. No hay ni una sola ecuación grabada en esas rocas, pero el patrón de conocimiento está ahí. Y lo más increíble es que este patrón se repite una y otra vez en continentes completamente aislados, en culturas que, hasta donde sabemos, nunca tuvieron contacto. Desde los megalitos de Europa hasta los geoglifos de América del Sur, encontramos esta obsesión por la geometría y la astronomía. ¿Es simplemente convergencia cognitiva? ¿La idea de que cerebros humanos, enfrentados a problemas similares, llegan a soluciones similares? ¿O podría ser la evidencia de una arquitectura mental común a toda nuestra especie? Una estructura de pensamiento mucho más antigua y fundamental de lo que nos atrevemos a imaginar. La respuesta podría cambiar por completo nuestra forma de entender la inteligencia humana. Pensemos en las pirámides de Giza. Su construcción demuestra una precisión técnica que sigue fascinando a ingenieros hoy en día. Las proporciones entre sus dimensiones son increíblemente consistentes. Y no necesitamos invocar extraterrestres para explicarlo. El ingenio humano es más que capaz, pero al descartar lo fantástico, podemos reconocer algo quizás más inquietante. La matemática no era una herramienta secular, sino que estaba integrada profundamente en la arquitectura ritual y sagrada. En el antiguo Egipto, el cuerpo humano se dividía en módulos exactos para representarlo en el arte. Los templos se alineaban con una precisión milimétrica a los ciclos del sol y las estrellas. Usaban cuerdas con nudos, los llamados anudadores de cuerdas, para crear triángulos rectángulos perfectos, aplicando principios geométricos siglos antes de que Pitágoras formulara su famoso teorema. Para ellos, la matemática no era una teoría abstracta guardada en libros. Era una práctica viva, una forma de conectar el mundo terrenal con el orden cósmico. Era matemática aplicada a lo sagrado. Y es aquí donde el misterio se vuelve más profundo. ¿Por qué tantas culturas antiguas, sin conexión entre sí, asociaron la proporción, la simetría y el número con el cosmos y lo divino? ¿Por qué el orden numérico parece estar intrínsecamente ligado al cielo, a los dioses, al propósito del universo? Esta conexión universal entre matemática y espiritualidad no parece una simple coincidencia. El rastro de este conocimiento implícito no se detiene en la antigüedad. Si miramos la arquitectura islámica medieval, nos encontramos con mosaicos y patrones de una complejidad deslumbrante. Hoy,
Los describimos con conceptos modernos como las teselaciones aperiódicas de Penrose, patrones que nunca se repiten exactamente, pero que llenan el plano sin dejar huecos. Los artesanos que los crearon no tenían esa teoría, pero su intuición geométrica les permitió construir estas maravillas. Viajemos a África, a las aldeas tradicionales. Décadas antes de que el matemático Benoit Mandelbrot definiera el concepto de fractal, la disposición espacial de muchas aldeas ya seguía estas estructuras autosemejantes, donde el patrón del conjunto se repite en sus partes más pequeñas. Y en los Andes, los textiles de las culturas precolombinas, como los quipus, funcionaban con una lógica binaria implícita. Las decisiones de diseño, los colores, las texturas, siguen un código de arriba o abajo, presente o ausente, esencialmente. Nada de esto, insisto, requiere tecnología alienígena ni explicaciones sobrenaturales, pero sí nos obliga a reconocer algo realmente sorprendente sobre nuestra propia mente. El cerebro humano parece estar programado para generar, reconocer y aplicar estructuras matemáticas complejas, incluso en ausencia total de una teoría formal. Nuestro intelecto no necesita símbolos para pensar matemáticamente. Y esto nos lleva a una posibilidad especulativa, pero fascinante. ¿Es la matemática un invento puramente humano, una herramienta que creamos de la nada? ¿O es una propiedad estructural e inherente del universo, algo que simplemente descubrimos una y otra vez porque es parte del tejido de la realidad? Muchos mitos de la creación, en culturas de todo el mundo, hablan de que el conocimiento descendió del cielo, entregado por los dioses. No necesitamos tomar estas historias de forma literal para entender su profundo significado simbólico. Quizás el cielo fue, en efecto, el primer libro de texto de matemáticas de la humanidad. Verían los ciclos predecibles de la luna, el regreso exacto de los equinoccios y los solsticios, las órbitas visibles de los planetas moviéndose contra el fondo de estrellas fijas. Las estrellas se mueven con una regularidad matemática perfecta, un ballet cósmico de orden y precisión. Tal vez no fue un dios con forma humana quien bajó y nos enseñó la proporción y la geometría. Tal vez fue la observación obsesiva del cielo durante miles y miles de noches. Si miras el firmamento el tiempo suficiente, el orden, los patrones, los ciclos, terminan grabándose en tu mente, estructurando tu forma de pensar. El cosmos se convierte en el maestro y el universo en el aula. El cielo no nos dio fórmulas, nos dio ritmo, patrón y simetría. Y aquí llegamos a la hipótesis verdaderamente radical, la que va más allá de la cultura o la historia. No necesitamos visitantes del espacio para explicar este misterio. Tal vez el enigma no es que alguien nos enseñara matemáticas. Tal vez el verdadero enigma es que el universo mismo está fundamentalmente estructurado de forma matemática. Y lo más importante, el cerebro humano evolucionó dentro de ese universo. Si esto es cierto, significaría que nuestra percepción, nuestra cognición, ya está sintonizada con los patrones geométricos, las proporciones y las simetrías, incluso antes de que aprendamos a hablar o a contar. La matemática no sería una invención, sino un reconocimiento. No sería una creación de la mente humana, sino una revelación gradual de la estructura profunda de la realidad. Una estructura que ya llevamos dentro. Sería como reconocer una canción que ya conocíamos, pero cuyo nombre habíamos olvidado. La arqueología tradicional sugiere una lenta transmisión cultural de un pueblo a otro a lo largo de milenios. La neurociencia moderna apunta a una predisposición cognitiva, a un cerebro cableado para el pensamiento matemático. Y la física teórica nos habla de un universo que, en su nivel más fundamental, parece estar hecho de matemáticas. Quizás la respuesta correcta no es una sola de estas, sino una combinación de todas. Pero tal vez
La explicación final no es extraterrestre, sino algo mucho más íntimo y, en cierto modo, más perturbador. Tal vez estamos hechos del mismo patrón que intentamos descubrir. Tal vez la estructura de nuestra conciencia refleja la estructura del cosmos, y cuando aquel artesano prehistórico, hace 75.000 años, grabó una red geométrica en un trozo de ocre, o cuando un constructor en Mesopotamia dividió un círculo en 8 partes iguales, no estaba inventando las matemáticas. Estaba simplemente recordando algo que siempre estuvo ahí, dentro de su propia mente y en el cielo sobre su cabeza. Un eco del universo resonando en la conciencia humana. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha parecido interesante, no olvides suscribirte para más exploraciones como esta.